Hola, hola. Hoy voy a compartirles las partes del proceso de la creación de una historieta desde mi experiencia. ¿Sí? Pues si bien yo no soy un experto ilustrador, pues sí he estado cercano y he hecho algunas historietas, pocas, pero he hecho. Entonces, esta es una de las historietas que yo realicé, algo básico y sencillo. Y pues también he analizado y he estudiado lo que es hacer las historietas. Entonces, lo primero que uno debe tener es la idea, si es algo propio, y si es un encargo o una colaboración, uno debe recibir pues la historia, salvo que usted vaya a ayudar a construir la historia. Pero lo normal es que usted reciba una historia, que es un texto largo, le llamarían un guión literario. De ese guión literario, usted debe de leer y de separar los personajes, y una vez separe esos personajes, pues los caracterizan, ¿cierto? Es decir, en el texto nos lo describen, entonces si es alto, si es bajito, si es musculoso, o si cómo son los ojos, de qué color son los ojos, si tiene algún artilugio, si tienen algún poder, cómo es su psicología también, cómo es su vestuario. Entonces usted coge pero eso se hace con los principales con el protagonista, o si es un grupo con los protagonistas, los antagonistas, y ya más o menos uno sabe que los otros son secundarios, y claro que también se hace un poquito de diseño, se hacen anotaciones para cuando se vayan a ilustrar. También se debe saber qué máquinas aparecen ahí, qué tecnología aparece ahí. También se deben bocetear si aparecen constantemente y son importantes en la historia. Y los paisajes, los escenarios también son muy importantes. Tener referencias. Si el tiempo alcanza, se ilustran de una vez. Y si la historieta va a tener un tiraje largo, es decir, va a durar mucho. No estoy hablando de 1000 o 2000 ejemplares, sino que va a tener varios capítulos o entregas. Entonces, luego de tener esa caracterización de esos personajes, vamos a mirar, debemos de hacer como una propuesta, un boceto, ¿cierto? Pero yo en este caso, o sea, estas partes se pueden cambiar. Puede ser que la quinta, si es que la enumeramos, sea la segunda o la tercera. Porque en mi caso de una nueva historieta, yo empecé por acá porque necesitaban ver un estilo. Yo necesitaba que me dijeran un tipo de trazo que iba a usar. Como no me dieron referencias, entonces yo propuse dos. Y esto fue así rápido. Una fue en vectores, ¿sí? Que es la parte de arriba, esta y esta. Y la otra fue en mapa de bit, que obviamente la misma, la hice a mano, la vectoricé y acá simplemente la pinté. Una en Inkscape y la otra en Gin. Ya pues si aprueban el personaje, si el trazo más que el personaje, entonces se avanza con unos estudios de referencia. Porque ya tenemos separados del partiendo de la historia, del guión literario, los personajes. Entonces acá habían dos personajes. Entonces el, el guionista o el escritor de la obra, de la historia, debe decirnos más o menos cómo va vestido cada uno de esos personajes. Entonces decía que tenía un enterizo, pero es que hay muchas formas de enterizo. No fue claro en eso. Entonces, para mí, según el público y según el personaje, pues no era este enterizo deportivo, sino es este enterizo en jean o en denim. Entonces busqué referencias para yo saber qué era lo que iba a ilustrar. E incluyo lo que no, porque pues puede que uno le toque dejar el proyecto a medias, cualquier cosa, y para no volver a empezar. Y este era el tipo de calzado que me habían referenciado y que yo pongo de referencia, que eran tenis en bota, no la marca, sino tenis en bota o bota tenis. Y aquí está el otro personaje, que era una mujer alta que vestía de cuero con botas. Si bien acá no tiene las botas, la puse referencia por lo alta y porque vestía de negro, que tenía un cuello, pues en el personaje dice que es metálico, similar a este, sí, como isabelino.
Y esta otra referencia de la vestimenta y la referencia de las botas, como esas singularidades. También incluye unas referencias de los escenarios, porque pide unos escenarios a color. Entonces son estos colores en este planeta, con este tipo de casas como futuristas, pero pequeñas, bajitas. Y acá otro planeta donde está la historia, otro escenario, que eran cosas, paisajes áridos y grises, ¿cierto? Cafés. Entonces, repaso: guión literario, estudiamos los personajes, los separamos, los caracterizamos y hacemos más o menos una idea del personaje, cómo se vería, del trazo también de la referencia, y el mood board de cómo, de a qué se va a parecer eso, en colores, en trazos, en formas, hasta en texturas y todo eso. Entonces tenemos la idea, la hipnosis o la historia, el argumento, ya el argumento, que es como la historia literaria, las referencias creativas, que es el mood board. Ya hay una caracterización luego de los personajes, paisajes y máquinas, que les voy a dejar un video más adelante del estudio del personaje, que es esa caracterización ya en trazos. Pero también la caracterización puede ser una descripción: es alta, cabello largo, tiene un mechón violeta, tiene un ojo biónico, o tiene botas, o tiene sandalias, la ropa que usa, la psicología, ¿cierto? Un poco de su historia también, porque todo eso nos sirve para ilustrar. Luego sigue el estudio de personaje, paisajes, máquinas o diseño. Luego viene una escaleta, que son como las escenas, los cuadritos, en el caso de la historieta, de cada viñetica. Ahora luego viene un guión. Ese guión es un guión técnico. Entonces dice el cuadro 1, el cuadro, el plano, la descripción de la escena, y que va en texto o en diálogo, ¿cierto? Luego viene el diseño de la página, que el diseño de la página es cómo yo voy a organizar los elementos de las viñetas, porque las viñetas no tienen que ir todas organizaditas cuadro a cuadro, sino que pues podría ser que haya unas más grandes que otras, que ocupen 2 cuadros, ¿cierto? O que ocupen toda la parte, como en esta, que era para poner en contexto, está toda la parte de arriba ocupada, que serían 3 viñetas, ¿cierto? O esta que ocupa 2, esta. Luego viene el dibujo a mano, que se los voy a mostrar ahorita cómo quedaron. Y el montaje ya pues puede ser que uno disponga una página grande y dibuje ahí mismo, y la otra es que usted dibuje cada cuadrito y haga el montaje en un programa como Inkscape o Gin, o Photoshop, Illustrator. Luego viene ya la publicación o el test, que es para corregir, donde con quien se colabora o el cliente debe de mirarla y decir si hay que corregir algo, como pues la ortografía deberían de pasarlo todo bien, pero uno pule cualquier cosa. También los diálogos, la coherencia, pero eso debería ser antes, pero eso también hay que revisarlo. Pero hay cosas que pasan más por la capacidad de uno, la decisión de uno. Es que le digan: mira, este personaje acá no se parece, este plano no funciona, esos trazos no funcionan, quítale fondo, ponle fondo, etcétera, agrégale líneas cinéticas, entre otras cosas. Y se corrige. Si es una idea propia de nosotros que apenas estamos sacando, pues la podemos hacer leer de algunas personas y recoger, escuchar todas las opiniones y recoger y tomar las que nos parezcan pertinentes, porque podría ser que algunas se nos tire el trabajo también, ¿cierto? No podemos recoger, tomar todas las opiniones de los demás. Luego viene ya las correcciones y ya viene una publicación final, o pues una búsqueda de una editorial o alguien que le publique. Si es un encargo, pues la entrega y listo, recibimos nuestro pago. Esta es más o menos mi proceso,
¿sí? Recordar que no es algo lineal exactamente, pueden haber cosas que se estén dando a la misma vez, o puede que haya unas cosas que se den primero que las otras, en algunos casos. Y bueno, les dejaré un video donde les muestro el estudio de los dos personajes, para qué me sirve, ¿cierto? Para qué me sirve en el momento de ilustrar. Bueno, ahí los dejo con el video, hasta luego. Después de tener el mood board, las referencias y ya pues el diseño del personaje, entonces pasamos a hacer la parte de el estudio del personaje. Acá tengo dos ejemplos. Este es un personaje para un cuento ilustrado y este es su estudio, que abarca pues como unas expresiones, diversos movimientos de la cara, expresiones, y ya empezaron a bocetear también el cuerpo. Ya, este es un ejemplo que fue usado para un cuento, y este es para una historieta. Entonces acá este estudio es un poco más corto que el anterior, porque es un personaje que ilustraré una vez si acaso, pues en una sola temporada. Eso es una historieta que solamente se va a sacar una o dos versiones. Entonces acá hay dos personajes, acá los vemos. Entonces ahí lo que se busca es que tenga consistencia el personaje en diferentes ángulos, movimientos y expresiones. Y ya acá empecé a bocetear el cuerpo. Y acá hay una descripción pues del personaje para uno tenerlo siempre presente. Organizarlo así me facilita la visibilidad cuando esté dibujando, porque puedo hacer una suerte de soporte entre él mismo, que va rotando y me va dejando ver esta parte que está a la altura de mis ojos cuando estoy en la mesa dibujando, ¿sí? Esta parte. Y estos son ya del anterior, de la niña del cuento. La tenía en varias edades, porque posiblemente la necesite tener en varias edades listas para dibujar. Y acá es un estudio ya del cuerpo de los dos de estos personajes para la historieta, que me ayuda a tenerlos en escala a ellas y ya dar detalles del cuerpo. Listo. Y aquí ya va pues el estudio del personaje. Ya uno puede hacer este mismo personaje acá en diferentes poses o expresiones del rostro, para que eso es un entrenamiento, para que el momento de ya hacer la historieta, entonces pues seamos mucho más rápidos y el personaje sea más consistente. Si ustedes observan, por ejemplo, Los Simpsons o cualquier otro tipo de caricatura, van a ver que los personajes en principio, al inicio de las series, ya sea animado o impreso, ya sea como historieta o manga, los personajes son como con trazos como que no muy definidos, no son muy consistentes, pero luego se van consolidando con el tiempo y con la práctica, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de estudio de personaje, parte del proceso de la creación de una historieta, cómic o cuento. Porque de hecho hay que hacer mucho más estudio del personaje de la niña. Acá ya está dibujándose en otras situaciones en busca de esa consistencia del personaje, ¿cierto? Entonces hay que practicar bastante para que podamos tener un personaje consistente, y este ya es producto final del cuento ilustrado, ¿cierto? Bueno, ahí tienen pues como el proceso hasta el final de la creación de una historieta o de un cuento.